¿Alguna vez dejaron ustedes de creer en algo? ¿Alguna vez se encontraron dudando, preguntándose, ¿esto que siempre he creído es verdad? ¿Será cierto esto que me enseñaron, o esto que leí, o esto que tanto tiempo he creído? Les cuento, mi hijo menor se llama Estefano y traje una foto de él. Este es el momento donde todos dicen, qué bonito, gracias. Y Estefano es nuestro hijo más pequeño, ya tiene sus 4 años y pues ya es niño grande. Hace no mucho tiempo les conté que Estefano, como tal vez muchos niños, tenía la creencia que yo como su papá tenía un superpoder de que cuando se cayera, se lastimara, se machucara un dedo, si venía corriendo conmigo, mi abrazo, pero más específicamente mi super kiss, mi beso poderoso, le sanaba su dolor, le sanaba su herida. Y como papá yo me la jugué todo. O sea, yo le di besos y oraba a Dios, por favor, que se le quite el dolor, para que esto, obviamente, para que siempre me buscara. Es algo increíble que como papás hemos vivido en algún momento. Pero no sé qué pasó y no sé en qué momento de su larga vida de 4 años descubrió que mis besos no sanan todos sus dolores. Y aunque estoy triste, sí viene conmigo llorando todavía, es un niño, pero ya el besito como que ya está quedándose atrás. Pero qué bueno hasta cierto punto, porque imagínenselo, o imagínense mi hijo mayor de 13 viniendo conmigo creyendo aún que mi beso le va a sanar su dolor. O imagínense un adulto de 25, de 40 años llamando, papá, ¿puedes venir a darme un besito? Me lastimé el pie jugando fútbol. O sea, qué bueno. Pero a la vez, qué triste. Yo creo que de alguna manera pasa algo muy similar cuando hablamos de temas de fe. Cuando hablamos de temas de fe. Porque una realidad del día de hoy es de que hay un grupo creciente de personas que están decidiendo la fe que he heredado de mis abuelos, de mis padres, la fe que escuché en la iglesia, ya sea una iglesia cristiana, ya sea una iglesia católica, las cosas que algunos nos dijeron en la escuela bíblica o en algún campamento, yo ya no estoy seguro si creo eso. Y puede ser porque como adultos nos encontramos con la vida de adultos y la fe que nos dieron de niños, una fe de niños, como que ya no pudo con las preguntas y las dudas y los desafíos de la vida de adultos. O puede ser que en algún momento inclusive te sentiste defraudado por Dios, como tal vez mi hijo se sintió defraudado cuando no se le quitó el dolor cuando le di ese beso. Esto es una realidad y creo que todos nosotros en algún momento, si podemos ser honestos, yo se los digo claramente, abiertamente, uno a veces pasa por situaciones donde dice, ¿será cierto todo esto? ¿Será cierto esto que he creído? Hay una autora que les recomiendo muchísimo sus libros, Karen Armstrong. Ha escrito más de 20 libros, es una historiadora, habla de la historia específicamente enfocado en el tema de las diferentes religiones y escribe cosas súper interesantes. En el inicio de su juventud, día de adulto, fue una monja. Y con el paso del tiempo ha ido estudiando, investigando diferentes religiones y ella ha ganado muchos premios. Y ella escribe algo muy interesante que me parece en lo personal que le pegó en el clavo. Ella dice lo siguiente, dice, el resultado es que muchos hemos sentido que se nos dejaba colgados con un concepto incoherente de Dios. Se nos instruía sobre Dios aproximadamente al mismo tiempo en que se nos hablaba de Papá Noel. Y no voy a hablar más de Papá Noel porque todavía vemos muchos que creemos y otros que estamos decidiendo. Pero se nos habló acerca de cuestiones de fe a muchos, más o menos en el mismo tiempo cuando nos decían
acerca de Papá Noel. Pero mientras la comprensión del fenómeno Papá Noel evolucionaba y crecía y maduraba, nuestra teología seguía siendo un tanto infantil. Ouch. Nada tiene de sorprendente que cuando alcanzamos la madurez intelectual, cuando llegamos a ser adultos, con problemas de adultos, con preguntas de adultos, nada tiene de sorprendente que muchos rechazásemos a Dios heredado y negásemos su existencia. Esto está en el libro de En Defensa de Dios, Karen Armstrong. Increíble. Y creo que tiene hasta cierto punto razón. Y si esa es tu experiencia en esta tarde, y si es tal vez la primera vez que nos acompañas o ya has venido algunas veces, pero todavía estás navegando esta vida de adultos, esta vida con altos y bajos y vida de preguntas y vida de información, me da tanto gusto que estés aquí esta tarde, porque la idea de esta serie, este grupo de enseñanzas de hablar de Who Needs God, ¿quién necesita a Dios?, es hablar de este tipo de preguntas, de este tipo de realidades. Porque ¿qué hacemos cuando la fe de niños, de nuestra niñez, no cuadra con la experiencia que vivimos ahora, el día de hoy? Platicando con diferentes personas, me doy cuenta, y de hecho me da tristeza, porque me doy cuenta que hay personas que han tenido un concepto de Dios, han tenido una creencia acerca de Dios, pero por su experiencia de adultos y su experiencia, entre comillas, con Dios, han decidido, no, yo no creo que Dios exista, porque no ha cumplido las expectativas que yo tenía de cómo tendría que comportarse este Dios en quien yo he creído, en este Dios de quien me han hablado. Y muchas veces al escuchar estas historias, honestamente, y no lo digo con orgullo, es una observación que les estoy compartiendo, a veces digo, bueno, qué interesante, yo tampoco creo en ese Dios del cual estás hablando. Eso que tú estás diciendo, pues sí, era de esperarse que te fuera a defraudar. Yo tampoco creo que eso es del Dios. No creo que es el Dios de quien Jesucristo nos vino a enseñar. Entonces, si bien hay experiencias o ideas y demás, creo que es muy importante, y de hecho es parte de lo que quiero hoy hablar, es el tema central, de quién es este Dios de quien Jesús nos vino a hablar. Porque si tal vez tú tuviste una mala experiencia con Dios porque te defraudó o te quedó mal o no cumplió tus expectativas, posiblemente tenías puesto tu fe, lo voy a decir con mucho cuidadito y con mucho respeto, pero en un Dios inexistente, no en el Dios de quien Jesucristo nos vino a enseñar. Y gracias a Dios, si puedo decirlo así, Estefan, aunque mis besos no sanan sus heridas, no ha decidido que yo no existo. Sigo estando ahí. Y entonces hoy voy a pasar la mayoría de nuestro tiempo juntos platicando acerca de dioses inexistentes. Porque nuestra experiencia muchas veces nos lleva a creer que Dios no existe o que nos ha defraudado. Pero a veces es porque hemos tenido más bien un mal concepto de quién es Dios. Y antes de dar el brinco al tema, lo digo siempre y lo quiero volver a decir, yo creo que la fe es un proceso, y de hecho vamos a hablar de eso precisamente en la última charla al final de este mes. Pero la fe es un proceso. Entonces ir creciendo como crecemos mismos, como de niños a adultos, ir creciendo en este tema de la fe, hacer preguntas. A mí me encanta decir, dudar confiadamente, preguntar confiadamente, es parte de crecer y de entender. Entonces vamos a darnos un clavado en diferentes ideas de Dios que personalmente creo que tenemos a veces distorsionadas o raras que heredamos, que conseguimos de diferentes lugares. El primero es uno que a todos nos encanta, especialmente cuando estamos pequeños. Y le puse por nombre el Dios maquinita de monedas, donde insertas una oración y se te cumple o se te entrega tu petición. Esto es de las cosas que tal vez como niños
motivamos a nuestros hijos a rezar o a orar y pedirle a Dios. Pero de repente tenemos la idea o seguimos con la idea de que Dios sin duda va a contestar todas nuestras oraciones, especialmente las oraciones que hacemos de manera no egoísta, sino altruista. Definitivamente a la gente, entre comillas, más santa va a escuchar, y si pedimos especialmente inclusive por otros, seguramente Dios va a contestar estas oraciones. Es un Dios que cuando oramos, pues seguro va a ayudar a conseguir el trabajo, o va a sanar a ese ser querido, o me va a ayudar a recordar las respuestas del examen, aunque no estudié. Pero es el Dios que si le metemos oracióncita, la monedita, va a contestar. Esto está bastante relacionado a la idea de un Dios trueque, donde vamos a hacer un deal, vamos a negociar aquí. Dios, necesito esto, y yo te prometo que si tú me cumples esta petición, o si tú haces que salga esto o que no salga aquello, yo te prometo que... Y hacemos este tipo de arreglos con Dios. Y algunos se han quedado defraudados con eso, porque dicen, bueno, si así fuera Dios, si con construir un arco iglesia salimos librados todos. O hay otros ejemplos en la sociedad donde tratamos de comprar el favor de Dios, o comprar negociando, haciendo un trueque con Él. Si yo hago, tú haces. Y de repente creemos que así también es Dios. Ahora, posiblemente ya te has dado cuenta, y yo me pasé volando por encima de estos dos temas, pero posiblemente para ti es algo muy real, porque tal vez tú oraste y no lo veías a Dios como una maquinita de monedas, pero sí le pediste, y ni siquiera era para ti, era para el bien de otro, y tal vez Dios no contestó como tú esperabas, como anhelabas. O tal vez de todo corazón hiciste un acuerdo. No digamos la verdad de que casi siempre se nos olvidan estos trueques, ¿verdad? Pero, y lo hiciste de corazón, y Dios no cumplió. Y yo sé que de los dolores o de los momentos donde uno se siente más defraudado es cuando uno ha puesto su confianza en Dios y no salió la respuesta que tú esperabas. Eso yo lo entiendo. Pero si dejaste de creer en Dios, o si decidiste que no existía por esa razón, con toda la humildad y con cariño, les digo, eso no es el Dios de quien Jesucristo nos vino a enseñar. Y tal vez dejaste de creer innecesariamente. Otra que nos gusta mucho es el Dios guardaespaldas. Y este Dios es el que, cuando están las cosas como deben estar, nos protege en todo momento, y nada malo nos pasa nunca. Y no solamente eso, pero nada pasa mal a nuestros hijos y a nuestros seres queridos. Que le pase algo malo a la vecina que siempre me cae mal, pues ahí nos vemos. Pero a mí y a los míos, Dios siempre nos protege, tipo el angelito de la guardia. Nunca permite que nada malo suceda. Similar a este está el Dios Best Friends Forever, el BFF. El Dios que siempre está para apapacharte, para hacerte sentir que todo está bien, para hacerte sentir amado, para hacerte sentir que no estás solo, para definitivamente quitar toda tristeza y quitar todo temor y esa palabrota que no nos gusta, de sentirse como si estuvieras en el piso, desesperado, en depresión. Jamás, nunca, porque Dios Best Friends Forever, siempre vas a sentir que todo está color de rosa. Pero tal vez otra vez te ha pasado. Tal vez ya te ha pasado que aunque inclusive buscaste de Dios, no escuchabas su voz.
Y que aunque hiciste todo lo que enseñaron, y cosas buenas y importantes, y oraste y leíste la Biblia y hiciste los diferentes sacramentos, pasaste por lo que tal vez podríamos llamar un desierto, y esto de best friends forever pues no estuvo presente. O pasó algo malo y el guardaespaldas no cumplió. Y pesa hablar de ese tipo de ejemplos en esta sociedad en este momento, pero a veces sucede. Pero nuevamente, con toda humildad, si algo así te sucedió, que es algo muy real, y esto puede pegar muy en el fondo, si algo así sucedió y dejaste de creer en ese Dios guardaespaldas, en ese Dios best friends forever, pues qué bueno. El Dios de quien Jesús nos habló jamás prometió este cuadro que yo acabo de pintar. Otro cuadro bastante popular es el Dios verdugo, que se parece un poco al Dios, creo que del Zeus de la mitología griega, un Dios con barba blanca, pelo largo y con un rayo. Y está simplemente pendiente de quién se vaya a equivocar para pegarle con un rayo. Un Dios que no quiere que nadie se vaya a divertir. Y si se trata de diversión, si se trata de cosas buenas, la respuesta es no. Porque cuando estamos con Dios, la respuesta es siempre no. No se vayan a divertir, no vayan a hacer ninguna fiesta. Y aquí entre adultos, si tuviera que ver con sexo, la respuesta es no, no y no. Porque este Dios, aunque nos ama, no le caemos bien. Es otra de las versiones que existen. Y esta versión nos funciona a veces como papás, si somos sinceros, para tratar de que nuestros hijos se controlen un poco, ¿verdad? Y por ahí en algunos lugares se dice, no, pues mejor pórtate bien, o si no, te va a jalar la mano peluda. O si no, Diosito te va a castigar. Y en algunos otros foros, no queremos hablar de crítica, pero es una observación entre adultos siendo súper honestos, personas como yo, agarran un micrófono en un lugar tal vez como este y usan este tipo de Dios para alinear a todos según tal vez más sus deseos que lo que mismo Dios desea. Y sí puede que funcione para alinear comportamientos, para buscar comportamientos, pero es una ideología, una manera de pensar terrible cuando se trata de confiar en Dios. Y nuevamente, con toda la humildad, no es el Dios de quien Jesucristo nos vino a enseñar. Hay otra más, tengo dos más todavía. Y estos tienen que ver un poco con charlas que he dado en el pasado, pero entra también aquí el tema, así que le vamos a echar un clavado súper pequeño, porque esto puede ser la experiencia de varios aquí, gente que ha estudiado, gente que ha viajado, personas que estamos al tanto de lo que la gente que es estudiada dice. Y otro de estos dioses, yo digo inexistente, es el Dios anti-ciencia. Y dependiendo tu tradición y cómo te enseñaron y todo lo demás, posiblemente te dijeron, mira, para que tengas fe, tienes que ignorar todo lo que los científicos están publicando como evidencias de cómo llegamos aquí, de cómo se desarrollaron las cosas, porque ellos son una bola de mentirosos que solo están interesados en comprobar que Dios no existe. Y en algún momento tal vez alguien te dijo, mira, lo que tienes que hacer, y tal vez no te lo dijeron con estas palabras, porque somos, espero, un poco más inteligentes que esto, pero casi que en la práctica dijeron, mira, cuando llegas a un lugar de fe, de religión, mejor deja tu cerebro afuera, tus preguntas y dudas afuera, tu conocimiento de la ciencia afuera, y vamos a hablar de fe. Y en algunos lugares, y si soy súper honesto, mi crianza durante mi niñez fue un poco de esto, donde parecía necesario escoger o fe o ciencia. Pero yo creo que es una dicotomía, es un contraste, una pelea falsa. Y si tú dejaste de creer en Dios o dijiste, no, esto de la fe definitivamente es para locos que no están al día, porque miren lo que están diciendo los científicos y miren, se entiende. Yo te vuelvo a decir, creo que dejaste a Dios innecesariamente.
Y si nuestro concepto de Dios se tumba por lo que la ciencia nos explica de cómo funcionan las cosas, necesitamos reevaluar lo que creemos. Ahora, vamos a ser súper sinceros aquí. Todos queremos y todos creemos en la ciencia. Necesitamos la ciencia. En la práctica dependemos de la ciencia. Imagínate ustedes que tienen un hijo y quienes están en búsqueda o soñando en algún día, primero tal vez en el cónyuge y después el hijo, pero imagínate llevas a tu hijo que se enfermó y se enfermó medio grave y lo llevaste al doctor y el doctor dijo, mira, es evidente que tiene algo más que solo una gripe, le vamos a sacar sangre y al día siguiente, mañana a las 3 de la tarde te vamos a marcar para decirte los resultados y para que lo traigas de nuevo y le damos pues la medicina que corresponde. Y tú lo llevaste a casa y estabas todo este tiempo orando porque crees en Dios, pero estabas súper pendiente al tiempo, la hora y el teléfono. Y por fin sonó el teléfono y levantaste el teléfono y el doctor te dijo, mira, tenemos los resultados y he consultado con otros 2 amigos médicos míos. Y hemos decidido, hemos concluido que lo que está pasando es que Dios les quiere enseñar algo. A ver, ¿cómo? ¿Qué? A ver, nadie espera esta respuesta de un doctor. En buen plan. Estoy siendo súper transparente y honesto aquí. ¿Y por qué un doctor puede mirar la sangre, puede tomar la temperatura? Por todas las cosas tan increíbles, cómo funciona nuestro cuerpo humano. Entonces creemos y dependemos hasta cierto punto en la ciencia. Y el decir que o es fe o es ciencia es una dicotomía falsa. Es una discusión que no tiene que haber. Ahora, comentario muy personal y quienes tal vez saben más de ciencia que yo dirían, bueno, piénselo otra vez. A la vez yo sí les propongo no depender del 100% sobre la ciencia, porque históricamente la ciencia ha evolucionado y su entendimiento ha evolucionado y ha cambiado y hoy día no creemos en la ciencia todo lo mismo que hace 10, 20, 50, 100 años atrás. Pero no significa que lo que hoy se está hablando vaya necesariamente en contra de Dios o que compruebe su inexistencia. Espero que estén conmigo. Muy similar a esta idea es el Dios llena huecos. Y para las personas de fe nos encanta este Dios. Porque lo que la ciencia aún no ha logrado explicar, ahí metemos a Dios. No es que no hemos logrado, diría la ciencia, comprobar o explicar esto. Y algunos diríamos, ahí está Dios. Es eso, lo que no se ha logrado explicar y jamás lo van a poder explicar, eso es. El problema de este tipo de concepto de Dios y tal vez el por qué tú dejaste de creer en Dios es porque hoy día la ciencia va avanzando muy rápido y qué bueno. Pero hace 10 años, 15, 50 años lo que no se lograba explicar hoy se enseña en la prepa. Y qué bueno, todos deseamos que en 10, 20 años se logre explicar los huecos que hoy todavía existen. Qué bueno. Pero ¿se dan cuenta el peligro, entre comillas? Que si dices y fundamentas tu creencia en Dios sobre algo que no se logra explicar, ese hueco cada vez es menor, es menor, es menor. ¿Y qué pasa si lo logran explicar? ¡Puf! Desapareció este Dios. Llena huecos. Yo no creo que sea necesario decidir entre fe y ciencia. Y definitivamente creo que no es saludable decir es que lo que no se logra explicar es la evidencia de Dios. Tal vez, pero cuidado, si se logra explicar, ¿qué vamos a hacer? Vuelvo a decirlo y lo he dicho varias veces. No es el Dios de quien Jesucristo nos vino a enseñar. Y yo he dicho eso varias veces esta tarde y voy a detenerme nuevamente sobre esta idea. Espero que ninguno me escuche decir orgullosamente, todos están mal y todo lo que tu papá, tu abuela, el padre o el pastor o en la escuela dominical, todo lo que te han dicho estuvo mal. No es mi meta en esta tarde tratar de tumbar lo que alguno alguna vez te dijo. No es mi meta.
Ni tampoco es tratar de decirles, síganme los buenos porque yo sí sé cómo es Dios. Tampoco es mi idea en esta tarde, orgullosamente. Eso sería una locura. Si alguien dice eso, huyan, por favor. Lo que sí estoy tratando en esta tarde es decir nuevamente, y tal vez algunos aquí, tal vez la mayoría aquí, tal vez tu historia es, Dwayne, yo creo, yo tengo una fe. Y sí he tenido baches, y sí mi experiencia como adulto ha sufrido, y la fe que he tenido desde niño ha recibido golpes, y sí he estado bajoneado y no he sentido su presencia y no he encontrado respuestas. Y tal vez es tu experiencia, pero dirías, bueno, aquí estoy, por eso estoy aquí, me estoy agarrando de lo que todavía creo. Y qué bueno. Pero mi deseo para ti, ya sea que lo puedas encontrar en este lugar o que lo encuentres en otro, pero mi deseo es que puedas ir más allá de estos dioses inexistentes y que puedas conocer al Dios de quien Jesucristo nos habló. Porque sobrepasa todas estas ideas por mucho. Y en algún momento, espero que no les deseo mal a nadie, pero en algún momento vamos a pasar por momentos donde si esta es la creencia que tenemos de Dios, va a sufrir, vamos a dudar, la vamos a pasar mal. Y nuevamente vuelvo a decir, y tal vez si ese eres tú y tienes fe segura, tal vez esto te ayude al conversar. Por favor, conversar, no discutir. Conversar con un ser querido, con un vecino, con alguna persona que ha abandonado esto de la fe, o tal vez ese eres tú y te invitaron aquí porque después van a salir o alguna cosa. Si has dejado la fe por alguna de estas razones, por favor reconsidera. Yo tampoco creo en esos dioses y no creo que debemos, nadie, creer en esos dioses. Somos adultos, navegando la vida de adultos con los desafíos de adultos. Y necesitamos ser proactivos, yo diría, en hacer que nuestra fe también crezca y nos alcance y nos sostenga en la vida de adultos, con las realidades que todos enfrentamos. Como lo comenté al inicio, la fe creo que es un proceso. La fe es un proceso. Y así como mi hijo Estefan ha crecido y ya los super kisses de papá y los besos que sanaban todo ya han quedado atrás, sigo existiendo en su vida. Y hay mucho más que como papá puedo ofrecerle. Y espero poder criarlo a que sea un joven, un adulto, que entiende y que compartamos esa relación que creo que todo hombre, toda familia desea compartir. Y un último ejemplo para aterrizar aún más esta idea. Todas estas preguntas o todas estas conversaciones de cómo es Dios y si Dios es así o Dios es así, ¿cómo lo explicas? ¿Y por qué me dijeron eso? Porque Dwayne, a mí me dijeron que si oraba Dios contestaba y ahora tú me estás diciendo que no y bueno, mi experiencia. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Es muy similar esto a la pregunta que posiblemente todos preguntamos en algún momento o a algunos ya nos comienzan a preguntar. Papá, ¿de dónde vienen los bebés? Y si me pregunta Estefan, le doy una respuesta. Pues viene de la barriguita de mamá. Ok. Pero qué tonto sería si a mi hijo de 13 o cuando tenga 18 me pregunte, papá, ¿de dónde vienen los bebés? Yo ya no le contesto y no le he contestado. De la barriguita de mamá. Vamos a jugar otra cosa. No le contesto lo mismo. Y a una pareja que está por casarse o a un joven que está estudiando medicina, la respuesta es muy diferente. Ninguno es mentira. Naturalmente adaptamos verdades al contexto o a las personas con quienes estamos hablando. Naturalmente.
Y ni loco le voy a contar todavía a mi niño de 4 años la respuesta que le daría tal vez a una pareja que está por casarse y disfrutar la creación de bebés. O sea, no es el momento, no es el espacio, no, el de la pancita de mamá. Ahora, ¿por qué me fui por ese tema? Porque necesitamos ir más allá de la respuesta de que los bebés vienen de la pancita de mamá cuando hablamos de tener fe en Dios. Y yo sí creo que hay respuestas. Y por eso les animo a que lean, a que investiguen. Todo este tema de ciencia, métanse. Cosas de filosofía o yo qué sé, métanse. Necesitamos saber. Hay respuestas. Hay respuestas. Duden confiadamente. Pregunten confiadamente. No creyamos más en las preguntas que en las respuestas, pero dudamos, crezcamos. Porque yo creo que Dios desea eso para cada uno. Y nuevamente ese es mi deseo para cada uno en este lugar. Que venga lo que venga en la vida. Momentos bajos, que es naturalmente un momento donde volteamos para arriba a buscar de Dios. Pero también en los momentos buenos. Di muchos ejemplos donde tal vez Dios nos defraudó porque estuvo mal. Pero también pasa lo contrario, cuando estamos en la cima y tampoco contestó mis preguntas y tampoco llenó mis deseos y pues ¿a dónde ahora? Y de hecho me pasó hace poco. Una persona que lo acaban de ascender y le pregunté, ¿tú ya esperabas algún día llegar a este punto? Y me dijo, la verdad no. Pero estuvimos platicando porque me había buscado, porque llegando a este nuevo lugar y un nuevo carro y cosas padrísimas, me estaba diciendo, Dan, quiero platicar, porque no le estoy encontrando sentido. Entonces mi deseo para todos es que podamos tener fe fuerte, con bases, en un Dios existente, específicamente con toda la humildad. Deseo para cada uno que conozcamos y creamos en Dios, de quien Jesucristo nos vino a enseñar.